Sí, bueno, yo por el año 1969 tomaba la parroquia de Lares, allá al norte del Cusco, al comienzo del río Yanatili. Yanatili en esa época pertenecía también a esa parroquia. Y bueno, allí comencé a escuchar la palabra Paititi, que yo nunca en mi vida había escuchado esa palabra. Bueno, el Paititi fue la mina de oro de los incas. De allí sacaban ese oro. ¿Cómo fue esa mina? Cuando se formaba la tierra, de acuerdo a la formación de los cerros que yo veo, bueno, fui más o menos elaborando una especie de doctrina de lo que era el Paititi y que habría sido cuando se formaba la tierra, estudiando las fotografías del avión y también las del satélite del lugar, llegué a la conclusión de que el Paititi era esa mina de oro de los incas y que había sido un remolino de cerros que había explosionado y había hecho, digamos, unos grandes depósitos de oro en toda la zona. Bueno, es aquí en este mapa la fotografía del, del radar controlado, se ve la ciudadela del Paititi, la mina de oro de los incas está, está aquí, donde se ve este remolino de cerro. ¿Ves? Todos los cerros, estos tres cerros están en forma de remolino. El oro que sacaban de aquí lo botaban por el río y el río lo iba llevando. Hay una cascada de 200 metros aquí, pasaba por esa cascada, ahí se iba purificando, moliendo y llegaba a una laguna que había acá. Voy a decir que en este momento ya esto no es igual como cuando estaban los incas, que yo lo he conocido así, como era antes. Entre el año 1993 y el 1999 hubo un derrumbe de esa cascada, de esa catarata. Ahora es un chorro que cae vertical y todo eso ha sido arrastrado, en fin, ha desaparecido la laguna del Paititi, han desaparecido cantidad de cosas con ese huaico brutal que se formó y ahora está todo encañonado por donde pasa el río y no se ve más nada. Pero del otro lado deben quedar todavía los hornos donde trabajaban, que parece verse aquí en la foto, digamos todo por supuesto destruido, eso todo caído, pero todavía que puede reconocerse como el lugar donde ellos tenían su taller, su fundición, ¿no? Tenían una tecnología muy avanzada para tratar el oro y la plata y el cobre. El manto está en el camino, más o menos quedaría así a esta distancia, muy lejos, no cerca del Cusco, más cerca del Cusco que del Paititi. Y es el lugar donde los incas, cuando los incas se fueron a capturar la Manco Inca por Vilcabamba, hacia el oeste, digamos, del Cusco, por el noreste salían las caravanas en esos 3 meses que estuvieron ausentes los incas, salían las caravanas cargando el oro que había en el Cusco, las estatuas de los incas, de los 14 incas, el disco del dios Sol, la cadena de Huáscar y cantidad de cosas. Y entonces desesperados, cuando se fueron a buscar la Manco Inca, entonces hicieron sus salidas y se fueron en grandes caravanas de miles. Una crónica habla de 70.000 familias que salieron. Otra crónica habla de 20, creo que 19 o 20.000 hombres, ¿no? Claro, con su familia serían como 70 y tantos mil, que salieron del Cusco llevando sus cosas y sobre todo el oro del Cusco para ocultarlo de los españoles para que no lo fundan y no se lo lleven. Y es lo que está en el manto, o estaba, este Choquecancha, donde se habían reunido los incas cuando salían del Cusco y donde habían hecho el depósito de oro. En esas grutas, digamos, tenían los 14 incas, ¿no? Que llevaron después a guardar más adelante. Esta foto también es del manto, ¿no? Que es como una especie de inventario de lo que ellos ocultaron. Y donde estaba esta foto, estos señores
Flores, del Cusco, originarios de Amparaes, robaron donde estaba esta figura. Felizmente no la han roto. En el manto también aquí había un gran mural. Aquí está el disco del dios Sol dibujado, como estaba dibujado en ese manto, así un poco apurado, porque también la piedra no es muy pareja, con dos nativos adorando al dios Sol. Todo esto fue borrado por Fujimori, las turbas de Fujimori que estuvieron robando allá. Este era el dibujo de uno de los 14 incas que estaban dibujados y que fue borrado de allí por Fujimori y sus secuaces. Esto supongo que significa la cadena de Huáscar, esa cadena de oro que daba la vuelta a toda la plaza del Cusco de aquella época, que me dicen que pesaba como 15 toneladas, estaba en el manto, también fue robada del manto. Los 14 incas estaban dibujados allí, o sea que las 14 estatuas de los incas estaban en el manto, porque esto era un inventario de lo que ellos habían puesto, y eso fue robado también por Fujimori y llevado a Japón. Aquí vemos en esta parte el Tahuantinsuyo, los 4 suyos, ¿no? Dibujados, ¿no? Y alrededor de los 4 suyos están esas 14 estatuas de los incas. Aquí vemos esta, aquí hay también, pero está tapado por esta chorreadera de agua, de las lluvias, que no borraban los pigmentos con que ellos han dibujado. Por ejemplo, aquí se ve, no borraban, sino que tapaban, ¿no? No sé, unos tintes muy especiales que no se borraban con el agua, ni se decoloraban con el tiempo. Todo esto son 4 siglos que está allí a la intemperie y no le ha pasado nada. El Paititi está aquí y ahí cerca está este río grande. El Paititi está acá, ¿no? La meseta del Pantiacolla. Aquí hay una meseta grande, alta, que va bajando, o que baja hacia el río Madre de Dios, ¿no? Hacia Manu, y entonces el Paititi queda aquí arriba, en la parte alta de lo que sería el Manu, ¿no? En medio del Manu. Sí. Se llama Vizca también el lugar, ¿no? Ahí está el Cerro Apucatinti. Bueno, me encuentro con que el manto había sido saqueado. No, este viaje fue el año 2003, que yo llevé a 2 polacos, los llevé arriba al manto, donde vimos estas figuras que vimos antes, y me encuentro con que había sido saqueado. Se notaba cómo habían reventado con dinamita las piedras. Ese mural tan lindo que hemos estado viendo ahora hace un ratito fue borrado por Fujimori, sus cómplices. Todo eso fue borrado para disimular el robo que habían hecho del manto. De allí habrán llevado, me imagino, las 14 estatuas de los incas, que estaban allí de tamaño natural, de oro puro. ¿Usted las vio ahí, esas estatuas? No, estaban... ese mural que hay es un archivo, no un archivo, digamos una lista de las cosas que habían enterrado. Los incas tenían esa costumbre, como un inventario de lo que ponen, dibujaban algo. Y allí estaban dibujados los 14 incas, como dije antes, el disco del dios Sol, la cadena de Huáscar y cantidad de llamas y otras cosas hechas de oro que habían enterrado allí. Todo eso vi que había sido totalmente huaqueado y, por supuesto, por ese saqueo que hizo Fujimori, tanto del manto como especialmente del mismo Paititi. Al Paititi yo no lo he visto todavía saqueado. En un momento, con una expedición que quiso ir, estuvimos a 500 metros, pero yo al ver tanta codicia me hice un poco distraído y no los hice llegar al mismo Paititi. Y entonces allí también el saqueo que se hizo, a mí me contó un piloto
no es que yo lo invento, un piloto me ¿Por contó. serio? Por supuesto que yo no voy a decir absolutamente más ningún otro dato de esto, pero él me contó lo que había sucedido. Y yo al llegar al manto y ver que también allí eso había sido saqueado y estropeado totalmente, entonces me di cuenta de que también en el Paititi, que ese mismo robo, lo mismo operativo del oro del Paititi y el que estaba oculto en el manto, que se lo llevaron al Japón. Por eso, hijo predilecto del Japón, ¿no? Hay que ir al Paititi y ver. Lo digo bien claro porque sé que no miento, estoy seguro, estoy bien seguro. Yo personalmente tengo las pruebas, que no las puedo tampoco porque son cosas personales, y entonces hubo ese robo del Paititi, del señor Fujimori y toda su familia, y ahora quieren llegar nuevamente a la presidencia para seguir con ese huaqueo seguramente. Es eso lo que yo denuncio formalmente, hago público. Sería interesante que el Poder Judicial tome nota de estas cosas y organice alguna expedición y vayan al Paititi y vean lo que ha sucedido allí, el robo que ha hecho Fujimori con sus, cómplices, porque allí había 5 helicópteros, por lo que me dijo el piloto, de una comunidad que se llama San Antonio. Durante muchos meses estuvieron viendo pasar helicópteros arriba. Yo, bueno, he controlado eso en el mapa, y salían del Paititi y terminaban en el mar a la altura de Ica, ¿no? Dentro de algún barco en alta mar, y así sacaban el oro con 5 helicópteros más o menos, y durante unos 9 meses pudo haber durado el operativo, hasta que se cayó ese helicóptero de finales del año 2000, que puso término también al tercer periodo de Fujimori, porque ese helicóptero estaba en ese operativo, que dijeron que había caído para disimular allá por el norte, por el río Tumbes, y después una serie de cosas, y después quedó todo en la nada, no se supo más nada de ese helicóptero. Los cadáveres, los cajones de los 2 pilotos llegaron como después de 20 días de la caída del helicóptero aquí a Lima, y bueno, lo cual demuestra que habría caído en un lugar bien, bien difícil, y con todo ese cargamento de oro que habrán estado recuperando. Y bueno, y eso es lo que puso fin al operativo, y que se quiere recuperar nuevamente el operativo, pero sin sacar a luz el Paititi. Por eso que yo pido al Poder Judicial que intervenga y que se organice una expedición al Paititi para sacar a luz toda esta tristísima y feroz realidad de lo que ha sucedido con el final del imperio de los incas. Así que organice una investigación de todo esto, que organicen un estudio científico del Paititi, de la historia final de los incas. Yo en el libro pongo lo poco que puedo poner, lo que he podido recoger siendo párroco de Lares,